Trabajó en el Instituto de Ingeniería de la UNAM en proyectos de energías renovables y elaboró por 12 años en la Comisión Reguladora de Energía, ocupando diversos puestos, entre ellos el de Director General de Análisis Técnico de la Unidad de Electricidad. Fue responsable director de desarrollo de diversos instrumentos regulatorios de carácter técnico dentro de la industria eléctrica, entre ellos el Código de Red. En ese aspecto, fungió como secretario técnico del Comité Consultivo de la Confiabilidad, órgano propositivo en la actualización del Código de Red. Héctor es consultor, experto en energía y actualmente académico de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, impartiendo cátedras a nivel posgrado y licenciatura. Asimismo, es parte del Comité Directivo del Consejo Internacional de Grandes Redes Eléctricas, donde se desempeña como secretario de Relaciones Internacionales. Como pueden ver, tienen una gran experiencia, entonces los invitamos y las invitamos a que hagan todas sus preguntas, dudas, para aprovechar que está aquí con nosotros. También voy a presentar al maestro Roberto Carlos Figueroa. Es ex integrante de la CRE y ex presidente de la Unión Nacional de Constructores Coelectromecánicos y socio de MEM E-Consulting. Actualmente es presidente de la Comisión de Energía de Coparmex, Delegación Estado de México, Oriente, consultor especializado en materia energética y catedrático de la UNAM. Pues bueno, antes de darle la palabra, les cuento que aquí en el chat pueden ustedes hacer todas sus preguntas. La idea es aprovechar este foro que sea un poco más interactivo. Si quieren prender su cámara, lo pueden hacer. Ahí viene la forma de reacción. Ahí pueden levantar la mano de forma virtual y en cuanto lo indique el ponente o ellos den, yo les voy dando la palabra para que ustedes mismos puedan prender su micrófono, la cámara y hacer las preguntas. O si prefieren, pueden mandarlo al chat y yo se las hago llegar a los ponentes, a Roberto o a Héctor. Entonces, sin más, Roberto, te cedo la palabra. Tú vas. Muchísimas gracias a Camexa por la oportunidad de participar en este foro y, bueno, pues un gusto compartir con todos ustedes un poquito de lo que hemos logrado hacer. Nada más alguna aclaración. Fui catedrático del Poli, no de la UNAM, pero también hemos andado ahí en el tema de la academia. Como su nombre lo indica, este foro habla un poquito, o intentaremos hablar un poquito del cumplimiento de la LIE y el Código de Red, o la importancia. Sin embargo, la propia ley de la industria eléctrica en los últimos 2 años ha estado en medio de muchísimos ruidos y muchísimas notas y noticias, de tal manera que hoy no sabemos exactamente dónde estamos parados. Y quiero empezar con esta imagen que nos muestra que la ley de la industria eléctrica se promulgó el 11 de agosto del 2014, como lo vemos en la pantalla, y el documento público tiene una nota de color rojo que dice última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo del 2022. Es decir, entre que sí y entre que no, la ley sigue vigente, pero efectivamente fue modificada. Tuvo cambios. No todo lo que se propuso pasó y no todo lo que se propuso se canceló. Esto implica que es muy importante para nosotros como usuarios, para gente relacionada con el sistema eléctrico nacional, estar al pendiente o conocer exactamente dónde estamos parados. Alguna vez en un panel, en un foro, me preguntaba la dueña de una agencia automotriz que estaba muy bonita mi plática, pero que ella qué demonios tenía que ver con la industria eléctrica y qué tenía que ver con la ley de la industria eléctrica si ella se dedicaba a vender carros. Y yo le comentaba, le digo, mire, con todo respeto, a menos que la próxima venta nocturna de autos la realice con mesitas de centro y velas y música de violines, pues usted está relacionada, porque para que su agencia funcione necesita iluminarla con proyectores esa noche, poner estas cosas que avientan aire y una lámpara para que sea muy llamativo, un audio muy potente para que la gente se entere que está funcionando y pueda acceder. Además de la energía que utiliza el taller de su propia agencia, la iluminación y toda la energía eléctrica para sus sistemas de cómputo. Por lo tanto, usted es una usuaria del sistema. Al estar conectada y tomar energía de la red, pues usted está relacionado. Y lo que la ley diga, usted lo tiene que cumplir de la misma manera. A partir de ahí fue un poquito más claro con este mundo de las agencias, el que, aunque seamos pequeños usuarios, estamos involucrados con ello. Originalmente,
La ley de la industria eléctrica tuvo unos objetivos muy románticos, muy bonitos: crear un mercado eléctrico, desarrollar órganos reguladores, convertir a la CFE en una empresa productiva del Estado, transparencia en la operación del mercado eléctrico, desarrollo de energías limpias. Muchos de estos objetivos se lograron cumplir o se están cumpliendo. Muchos se han modificado, como el tema de la CFE. Sin embargo, en 2014 se promulga por primera vez. Luego tenemos que en 15 se decreta la creación del SENACE, en 16 se emite nuestro primer código de red, en 2016 se supone que venció el plazo para la inclusión de los primeros usuarios calificados. Poco sabemos que una de nuestras obligaciones al contratar y consumir energía es que si tenemos una demanda superior a 1 mega, debemos de registrarnos como usuario calificado, y esto nos da acceso a la oportunidad de comprar energía diferente. Es una obligación que en este momento no se está exigiendo del todo, pero es una obligación que la ley marca. También tenemos que entender que en diciembre del 2021 se emite la nueva versión del código de red, o el código de red que está vigente. Y esto nos lleva a muchas noticias, entre las cuales por ahí es que se emitieron amparos, es que hay suspensiones definitivas. Parte de lo que no se habla, que Héctor en un ratito nos compartirá, es que el código de red 1 tiene ciertas obligaciones que fueron aumentadas o disminuidas, pero no canceladas, por el código de red 2. Por el contrario, hay unas nuevas obligaciones, y que los amparos que se emitieron exclusivamente en materia de generación y para los promoventes de los amparos. Es decir, el código de red sigue vigente para todos, menos para los que tuvieron ese amparo en materia de generación. Y finalmente, pues también tenemos que aceptar y reconocer que el 23 de febrero del 2021, en sesión virtual, se aprobaron las modificaciones a la ley de la industria eléctrica. Es decir, hay una nueva ley o una ley modificada. Hay una nueva estructura del 2014 que al momento no ha sido modificada, donde la generación, el control, la comercialización y nosotros los usuarios estamos involucrados con dos tipos: el usuario básico o de suministro básico y el usuario de suministro calificado. ¿Esto qué quiere decir? Que sea como sea, hay elementos de esta ley que no son obligatorios, no opcionales, obligatorios, y debemos de conocer cuáles de estos elementos son. Pero al mismo tiempo también tenemos que reconocer que la existencia de esta ley genera algunas oportunidades para los usuarios y para las gentes interesadas en invertir. Entre las oportunidades, bueno, pues seleccionar con quién vamos a comprar energía, aunque parezca increíble, se puede hacer. Incluso la propia Comisión Federal de Electricidad tiene una empresa llamada Suministro Calificado, cuyo objetivo pues, es venderle a grandes usuarios en mejores precios. Reducción en nuestros gastos en energía, de acuerdo a lo que nosotros estamos haciendo. Conexiones más seguras cuando todos cumplamos con el código de red. Finalmente, hay una serie de oportunidades, disminuir cargos y sobre todo mejorar la confiabilidad del sistema eléctrico nacional. Pero todo esto tiene una serie de obligaciones que nacen con cumplir nuestras obligaciones hacia el sistema eléctrico nacional o nuestra conexión al sistema eléctrico nacional. No importa con quién estemos conectados, que es cumplir el código de red. Una vez que lo cumplimos, podemos acceder al mercado eléctrico mayorista, empezar a utilizarlas. Y otro tema que hoy está suspendido, pues el tema de los CELS o los certificados de energías limpias. Sin embargo, paralelo a esto, hay una serie de riesgos, y es algún artículo de la ley de la industria eléctrica que establece sanciones. El 165 establece las sanciones a las que nos podemos hacer acreedores si no cumplimos, si dañamos o afectamos al sistema. Pero estas sanciones no llegan por magia. Tampoco es que alguien venga y nos diga: si no cumples el código de red, mañana te vamos a multar. No, existen, son un riesgo, y hay que conocer cuándo podemos ser acreedores, cuándo no, y en qué condiciones funcionan. Pero hay una última sanción o un último riesgo, y es la desconexión del centro de carga del sistema eléctrico o la desconexión de la central de generación. En recientes meses ya tuvimos la oportunidad de ver que centrales de generación
fueron desconectadas por no reunir los requisitos de conexión al sistema eléctrico. Esto implica que hay que conocer qué es lo que está pasando. Hay que conocer cómo funciona el sistema. Y uno de los puntos importantes que no entendemos o que perdemos de vista es que las obligaciones de la ley de la industria eléctrica, todas tienen un porqué. El porqué es garantizar la confiabilidad del sistema eléctrico. Lo que vemos aquí es un mapa del sistema eléctrico nacional que interactúa con el mercado eléctrico mayorista o el sistema en alta tensión, no el sistema en media tensión. Y vemos ahí una serie de números que vienen en el PRODECEN. Y lo podemos ver y pues sí, qué padre. Pues mi negocio está en media tensión o mi negocio es muy pequeño para interactuar con ello. Pero lo que no entendemos es que en este mapa instantáneamente se llevan miles y miles y miles de transacciones financieras. En algún lugar donde hay nodos de generación se está inyectando potencia y en algún otro lugar donde hay un nodo de carga se está tomando potencia. Es decir, hay transacciones financieras que se deben de asegurar y se deben de asegurar a través de la confiabilidad del sistema. Para que el usuario reciba el bien por el cual se conectó, que es la energía, tiene que haber determinadas características técnicas. Y estas se cumplen a través de las obligaciones que la ley nos marca y se cumplen a través del código de red. No cumples con el código de red, no contribuyes a la confiabilidad, por lo tanto, la red se debilita. Y si se debilita, hay transacciones que posiblemente no se van a llevar y que seguramente traerán consecuencias también de tipo económico. El otro de ellos es, pues de repente no entendemos o perdemos de vista que hay una serie de flujos económicos y de facturación en el mercado eléctrico mayorista y del mercado eléctrico mayorista al suministro básico, del suministro básico al mercado eléctrico mayorista. Es decir, la red en donde dice fuente de información en esta imagen provee la información de quién inyecta y quién consume energía en todo momento, independientemente de su formato. Y eso implica que entre el generador, suministro básico, los usuarios básicos, los comercializadores no suministradores, los suministradores calificados, los usuarios calificados, los suministradores de último recurso y el propio control operativo se desarrollen facturas o flujos económicos para garantizar que este insumo se lleve a cabo. Y esto no podría ser posible si las reglas de convivencia en el sistema eléctrico nacional, que es el código de red, no se llevaran a cabo. Una vez que tenemos esto, pues podemos entender claramente por qué nos es tan indispensable el poder cumplir con todo esto. ¿Cuál es el camino para ingresar al mercado eléctrico mayorista o para estas ventajas? Bueno, pues primeramente tenemos que analizar dónde estamos, definir las mejoras y los planes del cumplimiento, y estos dos primeros puntos es a lo que se refiere el código de red. Revisa dónde estás, qué no cumples y corrígelo. Luego, analiza los impactos financieros que cumplir te va a llevar, porque hay que hacer inversiones en algunas otras ocasiones, en algunas ocasiones no hay que hacer inversiones. Supervisa tus cambios, informa a la autoridad y mejora lo que ya estableciste. Y una vez que tienes estas características, inscríbete correctamente avisando que ya cumples con lo necesario y puedes acceder a gestionar de acuerdo a la ley lo que te corresponda. Una vez que hiciste esto, bueno, pues vas a estar en condiciones de monitorear y garantizar que te mantienes dentro de estas regulaciones. ¿Cómo lo vas a hacer? Pues el principio es el código de red. Se vuelve un punto nodal en todos tus procesos, es obligatorio cumplirlo incluso antes de estar conectado. Tus proyectos, cuando vas a hacer una solicitud de suministro en alta tensión o arriba de algunos megas, pues te van a ser solicitados en el CIACIC y el CIACIC te va a pedir ingenierías y te va a pedir que demuestres que estás cumpliendo el código de red. Y si ya existes y quieres modificar porque tu planta tiene 50 años, le estás actualizando y le vas a crecer, tendrás que cumplir el código de red para poder hacer este paso. Es por ello la importancia y pues con esto terminaría la introducción acerca del tema de la LIE. Espero con esto haber dado un panorama de dónde estamos parados de manera muy general
y el por qué el cumplimiento de la misma ley se vuelve nodal para pasar a la parte del código de red. Listo, Pablo. Muchas gracias, Roberto. No sé, Héctor, si quieres de una vez complementar. ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda que quiera hacer? ¿Sí me escuchan? Sí, Sí, sí. Bueno, sí. sí, nada más un comentario. El código de red se aplica a todos los consumidores de media tensión hacia arriba. Creo que fue algo que no mencionaste. Sí, 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 claro. sí, está claro, ¿no? Todos los Es usuarios media de media y tensión, alta están obligados. es media tensión hacia arriba. Y En la ley, el- y la ley claramente dice que, como tú bien lo me dices, se inició en el 2016, en el 21 no cumplimos, hay una modificación, le redujeron unos 6 parámetros, en vez de cumplir 9, ellos se deben de cumplir nada más 3, ¿sí? Pero a muy pocas compañías la CRE les ha enviado la notificación que están en incumplimiento. Entonces las compañías que no cumplen, pues tienen que buscar la forma de cumplir, tienen que hacer mediciones y luego tienen que hacer su programa, tendrían que enviárselo a la CRE, donde un cumplimiento para evitar las sanciones. Desgraciadamente, de las casi 500,000 empresas que consumen vapor energía a media tensión en el país, yo estimo que no llegamos ni al 1% de las personas que se han reportado, ¿sí? Y la empresa en la que yo trabajo, que se llama ICTEA, nos dedicamos a hacer el estudio de código de red, ¿sí? O sea, vamos a las empresas, hacemos las mediciones y sacamos las conclusiones y básicamente hemos observado que lo típico es factor de potencia y desbalance. No tienen protecciones, no hay diagrama unifilar actualizado. Básicamente es lo que hemos encontrado en los estudios que hemos realizado. Muchísimas gracias, Ruiz. Y en efecto, como bien lo mencionas, en media tensión, en alta tensión es obligatorio. De hecho, Héctor ahorita nos va a complementar con todo lo que, con muchas cosas acerca del código de red. Sin embargo, es bien importante compartir que empezamos con el tema de la ley, porque el código de red no es un proceso técnico, es un proceso técnico-legal, es una obligación legal que Sí, implica algunos elementos de carácter técnico, algunas mediciones, algunos estudios, y en segundo lugar, es un elemento de autocumplimiento. La autoridad no necesariamente está obligada a decirnos que ya lo cumplimos. Más bien la obligación recae en nosotros legalmente de informar que estamos cumpliendo y revisarnos permanentemente que nos mantenemos cumpliendo. Héctor sí trae debería, perdón. preparado una serie de información adicional al código que seguramente ahorita que nos lo explique va a poder ampliarnos a todos un poquito de todos estos temas. Sí, sí, Muy bien. está entendido lo que mencionas, no es nuestra obligación como empresa, pero la verdad las empresas no quieren invertir. Nos hemos encontrado con muchas anomalías, sobre todo en las plantas viejas. Inclusive en una de nuestras pláticas les mencionamos que muchas empresas se han incendiado por cortocircuito porque no tienen las protecciones adecuadas, correspondientes, ¿sí? Y mucho menos darles mantenimiento. Hemos encontrado transformadores que tienen 25 años libres de mantenimiento. Entonces, imagínate, les hemos hecho una empresa a la que le hicimos el estudio y se aplicó, pues, se le puso el banco de capacitores, se mejoró el factor de potencia casi a 1, tenía bastantes armónicas, también le pusimos el banco de armónicas Perdón, y Luis, estaba ¿podrías? sorprendido porque la factura bimestral siguiente, después de haber conectado los equipos, se vio reflejado, ¿sí? El ahorro en el consumo, inclusive hasta en el mantenimiento de los equipos, que ya no iba a ser tan repetitivo. Ok. Ok. Gracias por el comentario. Vamos a seguir con Héctor Beltrán para ahorita complementar esto que está diciendo. Yo creo que nos va a poder decir mucho, como dice Roberto, y continuamos con la sesión de comentarios y preguntas. También veo que hay una mano levantada, entonces ahorita se las doy la palabra.
Sí, muchas gracias. Yo también voy a presentar unas cuantas láminas. La verdad es que no me voy a tardar mucho. Quiero empezar por dar un agradecimiento a Camexa por la oportunidad de estar el día de hoy con ustedes y hablar de temas tan relevantes como la aplicación de la ley de industria eléctrica y el código de red. Ya lo mencionaba muy bien Roberto. Tanto la ley como el código son instrumentos jurídicos. La ley, como su nombre lo indica, pues es un ordenamiento que se desprende de la reforma constitucional de 2013, mientras que el Código de Red realmente pues, es una disposición administrativa que publicó una autoridad que es la Comisión Reguladora de Energía. Ahora, con respecto a este tema, el Código de Red, como ustedes lo dicen, pues es muy amplio. La verdad es que para poder comprenderlo se necesita incluso entender de dónde nace, el arreglo institucional en el que se va a aplicar, etcétera. Y lo que hemos visto que ya casi 7 años de la publicación de la primera versión, pues siguen existiendo áreas de oportunidad. Ahorita lo mencionan los ingenieros, donde se observan pues, centros de carga pues, que no han hecho pues mucho por cumplir, etcétera. Pues yo miré un poquito, un pasito atrás que incluso hay áreas de oportunidad para su entendimiento. Seguimos en algunos casos preguntándonos cosas de si me aplica o no, cuando vemos que otros clientes, otros usuarios, pues ya están incluso con la entrega de planes de trabajo y con la implementación. Y algo que es relevante y me gusta siempre mencionar es que el código de red es de naturaleza técnica, y si bien Roberto nos mencionó de manera muy importante los cambios de la ley de la industria eléctrica con respecto a CELS, pues un papel preponderante de la Comisión Federal de Electricidad, les podríamos mencionar muchos más. El hecho de que la reforma de la ley de la industria eléctrica intentó darle una nueva forma a la CFE de conseguir energía, CELS y sus productos de CFE suministro básico, de una forma distinta a la que serían las subastas de largo plazo que normalmente se contemplaba, ¿no? Etcétera. Pero aquí el punto es que la regulación técnica, como es el código de red, en cierto modo está, si me permiten la expresión, está un poquito blindada. Es decir, podemos cambiar el arreglo institucional, podemos cambiar las responsabilidades de las empresas, de las entidades, de las comisiones, pero finalmente prevalece un aspecto que mencionábamos, es el de la confiabilidad. Y ese aspecto de la confiabilidad es meramente técnico, ¿no? Es un instrumento que, si bien son o derivan de un marco legal, tienen naturaleza técnica. Y imagínense, yo lo platicaba en la reforma, pues querían suprimir a la CRE, darle todas las atribuciones a CENER, que el CFE tomara un papel preponderante, pero yo les diría, imagínense incluso en este escenario que no existiera la CRE, que no existiera muchas de las responsabilidades, el código de red le sirve a quien se quede con esas responsabilidades. El código de red le serviría a CFE en caso de que pues, tomara un papel más preponderante, le serviría a CENER pues una palanca para aplicar la política pública. Entonces el código de red, pues creo yo, es un poquito inmune a los cambios de la ley, que si bien estos se han dado, pero los aspectos técnicos prevalecerán. Aquí son unos puntos que ya se han mencionado. Vemos, lo que yo quisiera resaltar es que pues desde el 2016 está publicada una versión. La actualización de ese documento se realizó el último día del 2021. Y entre estos dos periodos, o entre estas dos fechas, existió un periodo transitorio de abril del 2019 que centros de carga tenían que cumplir. Pero han pasado muchas cosas más y cosas que no son incluso del terreno técnico, sino de los amparos, las suspensiones, y no me refiero a la LIE, sino incluso amparos en contra del mismo código de red 2.0 que le llaman. Y pues muchas personas dicen, bueno, pues como está suspendido, yo no quiero implementar una solución, no quiero eh, invertir o no quiero meterme en hacer estudios. Y yo he escuchado muchos argumentos del tipo, pues mira, como veo que quieren eliminar a la CREC porque están discutiendo ahorita lo de la LIE, mejor me espero a ver qué queda y mientras no cumplo con el código. Otros argumentos, como ahorita está suspendido el código de red por los amparos, me voy a esperar a ver qué es lo que pasa. Pues bueno, después de esa pues, modificación de la ley que no prosperó a plenitud como se planteó de manera original, unas cosas pasaron, otras no, como dijo Roberto, y que incluso ahorita las suspensiones de código de red pues no aplican, pues 1, 2, 3 por mis amigos, a todos y cada uno de los sujetos obligados, ¿no? No me voy a detener en explicar qué es el código, ustedes lo saben bastante bien, solo yo les quisiera hacer mención que el código de red es muchísimo más que centros de carga.
Ahorita sí estamos platicando de los centros de carga como la gran industria, los consumidores de energía, pero la realidad es que el código de red es mucho más. Habla de los que generan energía, de los que transportan, la distribuyen, los que operan el sistema, los que hacen los estudios de interconexión, etcétera, y de todo lo que es el gran bosque de código de red, estamos aquí y estamos discutiendo centros de carga, la industria acelerera, las industrias armadoras de automóviles, las industrias químicas, las industrias de la producción, etcétera, y esos solo están aquí con respecto al código. Si me permiten, quiero presentarles rápidos algunas realidades que me han observado a lo largo de muchos años. En muchos años, no solo siendo parte de la Comisión Reguladora de Energía con muchas de las dudas que nos llegaban en su momento, sino también con otras que sigo escuchando un poquito afuera. Y la primera es una donde pues, se decía que el código de red no aplicaba a centros de carga, ¿no? Incluso hubo un libro. Yo les diría pues que sí, sí aplica el código de red y pues, es una lectura, si lo queremos ver aquí, un poquito de lo que se establece con respecto al alcance del código de red, porque dice, mira, los que están obligados a cumplir el código de red son los integrantes de la industria eléctrica. Pero cuando uno iba a revisar qué se entiende por integrantes de la industria eléctrica, va al reglamento de la LIE y pues mencionaba una lista de personas que no estaban en los centros de carga, pero la misma redacción del código de red en su primera versión decía, bueno, le aplica a los centros de carga, perdón, a los integrantes, así como, o sea, en adición a que el código de red establece reglas de medición, acceso y uso. Uso significa, poder decir, consumir energía. Acceso son los que pretenden conectarse para consumir energía. Y ya sé lo que me van a decir, oye, pero yo no soy abogado. Y yo les diría finalmente, no me crean a mí, no le crean a Héctor Beltrán, no le crean a lo que tal vez dice un libro, vayan directamente con la CRE. Ella es la autoridad por ley que emitió el documento y que tiene la atribución de interpretarlo. Vayan a la sección de cuentas frecuentes de la CRE y van a encontrar muchísimas cosas. Y dentro de esas preguntas digan, ¿quién está obligado a cumplir el código de red? Nuevamente, no lo dice Héctor Beltrán, lo dice la misma comisión, todos los usuarios del sistema, incluidos los centros de carga. Y aquí lo mencionaban en el foro, todos los centros que se encuentren conectados en media y alta tensión. Importante, el código de red no hace mención si eres usuario calificado, si eres usuario básico, si tienes cierta tarifa, si estás en cierta región. No, el código de red no hace eso, solo diferencia. ¿Estás en medio o estás en alta? Es la primera pregunta del código de Bloom. Ahora, con la nueva versión, ahora hay que preguntarnos en adición a eso es, ¿qué nivel de demanda contratada tienes? Porque si superas un megawatt de demanda contratada, pues ya tienes nuevas obligaciones, ¿no? Nuevo alcance del código de red, pues vean toda la lista de personas a las que les aplica. A mí me gustaría llamarles la atención, estimados amigos, una figura. Perdón, Héctor, se puso en pausa tu micrófono. Está muteado. Perdón, ya me escucho. Ya, ahora sí, ya. Ya. Vean la lista de quienes les aplica este código. Lo nuevo que aparece aquí son los contratistas. Entonces, aquellos que realizan algún trabajo, léanlo, pues tal vez para un cliente, tal vez para un asesorado, etcétera, pues tienen una responsabilidad y vean, le alcanza y te aplica el nuevo. La verdad es que no hay mucho sobre esto, una figura dentro del documento, pero pues ahora, jurídicamente, al menos aquellos que presten un servicio de consultoría, pues pudieran ser considerados como contratistas o, pues, no soy abogado, ya responsables solidarios, ¿no? En caso de que algo malo pueda suceder. Voy a avanzar con la presentación. Otro de los mitos, y es importante resaltarlo, es que dice el código red establece la infraestructura, o sea, el código red te dice qué dispositivos y qué equipos debes instalar. Y la verdad es que no. El código de red es una regulación de desempeño, más no de diseño. Esto es importantísimo. Te dice el qué, más no el cómo. Te dice qué tienes que alcanzar, valores de variables eléctricas, pero no te dice cómo hacerlo. Y esto lo hicimos en su momento por dos cuestiones. Uno, por no permitir que Héctor, a lo mejor en su momento en una oficina, pues pusiera cuáles son las soluciones técnicas que pueden aplicarse allá en campo, cuando la gente que tiene muchísima experiencia, ahorita ya le escuchaba a algunos colegas decir cómo resuelven las técnicas allá afuera, pues imagínense que alguien los limite diciéndoles qué instalar, qué marca comprar, etcétera, ¿no? Mucho más aún que después resulta que todas las soluciones definidas en el código de red, quien las vende
no vaya a resultar que pues en la lista están todos los compadres de... Eso es un poquito de, te digo el qué, pero el cómo, pues ya viene toda la imaginación, todo el talento de los ingenieros que estén pretendiendo desarrollar. Ahora, como decía Roberto, ¿qué es lo que aplica y no aplica? Pues miren, podemos discutir esto, pero creo que es un foro en el que no nos conviene meternos a detalle a leer la tabla, el valor, etcétera, sino que solo den en cuenta que antes solo existían estas dos columnas, en media y alta tensión. Ahora hay una diferenciación con respecto al nivel de demanda que tú tienes. Me llamó mucho la atención que decía un ingeniero, oiga, lo que casi siempre falla es factor de potencia. Y ese factor de potencia ya se amplió con respecto a la primera versión su aplicabilidad con los usuarios de alta tensión. Ahora también a los de media, solo si rebasan un megawatt de. Es retador porque, pues, coincido con todos ustedes lo que encuentran allá afuera. Pues hay centrales que ni siquiera tienen un diagrama final, ¿no? Han hecho un mantenimiento más de 20 años, no tienen dispositivos o no saben qué dispositivos deben tener y la solución que se les pueda proponer, pues, incluso se encuentra con muchas restricciones en el sentido incluso de espacio, ¿no? O sea, ya diseñé y no hay espacio para poner los dispositivos, la infraestructura que me va a permitir cumplir con ese código de red. Es lo que decía, el qué más no el qué. Otro es, me tocó muchas veces recibir tomatazos, porque decían es que las sanciones del código de red están brutales. Y yo decía, oigan, pues vámonos un poquito antes, porque el código de red no pone las sanciones. Las sanciones nacen de la ley, como dice Roberto. Esas sanciones, vean, nacen de estos artículos, y no me quiero meter con estos números, que yo creo que es algo que también es recomendable, que digas que el primer beneficio del código de red es que no te sancionen. Bueno, tal vez, pero yo pienso que es un poquito, tal vez, de llegar con, ajustando un poquito al cliente, pero también podemos decir, oye, mira, aparte de todo esto, están los beneficios del cliente como incremento en la productividad, en la eficiencia, y lo decía muy bien el ingeniero. Pues mira, antes de lo que te cobraban como una penalización del factor de potencia en la tarifa, ahora ya se volvió una bonificación. Claro, hay que distinguir, ¿no?, que el factor que está en la tarifa es un valor medido de forma horaria, por medio mensual, cuando el código de red lo que te pide son valores incrementales, promedio mensual con una consigna más alta, ¿no? Entonces, aquí, si cumples el código de red, vas a tener una bonificación con respecto a tu factor de potencia en la factura, no al revés, que si cumples con una bonificación en tu factura, no necesariamente cumples el requerimiento de código de red de factor de potencia. Otra de los mitos es pues que hay personas autorizadas o que alguien distinto a la que puede revisar el código de red, la verdad es que no, y eso se extiende incluso a la Comisión Federal de Electricidad y al SENACE. O sea, el SENACE te puede hacer, te puede invitar al cumplimiento, pero no te puede hacer una evaluación, digamos, administrativa, porque la autoridad que tutela el código es la CRE, no es la CFE, no es el SENACE. Y sobre este tema, pues pueden existir unidades de inspección, que ya las anunció la comisión, pero a la fecha, pues yo siempre les decía, oigan, no sean el primero que sancionen por el cumplimiento de código de red, ya se inició un proceso sancionatorio con respecto a este código, y ahora la frase se ha vuelto, no se hace el segundo. No sé cuánto sea la sanción ni los detalles, pero vean que pueden ser presiones tan cuantiosas y de manera. Perdón, Héctor, que te interrumpa, pero hay un poco de ruido en el fondo. No sé si puedes subir el micrófono. Ponen aquí en el chat que se interfiere. O si no, a ver, denme un momento, Sí, si no, te digo cómo subir el volumen. Bueno, mientras regresa, no sé si alguien tiene más preguntas. Aquí hay unas en el chat, ya vi que unas se contestaron. Sí, si te parece, leemos la pregunta y las contestamos en lo que... Ok, si te parece, las leemos en lo que Héctor resuelve el tema del audio. Sí, adelante, si quieres, mira, yo la leo y si quieres tú las contestas. La primera sobre el monitoreo, ¿de qué manera se hace, si constante o periódica? Ok, de entrada es importante aclarar que estoy en un lugar abierto. Se escuchaba mejor ese ratito. Ahorita se te corta.
Sí, perdón, es que estoy en un lugar abierto y se me está... Ahí está. Y ahí ya te escuchamos mejor. Ya te escuchamos perfectamente. Ah, perfecto, muy bien, muchas gracias. Entonces, lo que yo les decía con respecto al código de red es, Adelante. aquí yo les quisiera mencionar. Otro de los mitos con el que quisiera terminar es el de no me aplica porque hay un amparo con respecto al código de red, ¿no? Y ese es el tema, pues de aplicar, es el principio de relatividad de las sentencias. Solo le aplica la protección a quien la pidió y típicamente fueron generadores. Y aquí los centros de carga que han cumplido pues ya van un poquito tarde y es importante tomar conciencia de esta obligación. Y con esto termino. Podríamos pasar a las preguntas. Muchas gracias. Una disculpa. Muy bien, Héctor. No, muchas gracias a ti por la presentación. Voy a retomar las preguntas de una vez. Entonces, la primera, la que estábamos, Roberto, sobre monitoreo. Ok, primero es importantísimo aclarar. El código de red en ningún lugar expresa que debe de existir un monitoreo, que debe de existir una medición, no aclara marcas, tipos o equipos. Indica que se deberán de realizar mediciones con equipo de clase A, de acuerdo a las normas, ahí menciona una norma mexicana. Sin embargo, hay 3 momentos importantes. El primero, durante el proceso de evaluación del nivel de cumplimiento hay que monitorear. Es el primer momento en el que hay que instalar un equipo de un analizador de redes para conocer dónde estamos parados. Un segundo momento es, si es que en algo no cumplimos, pues hay que verificar, hay que instalar nuevamente un analizador para verificar que se corrigieron lo que sea que hayamos encontrado. Sin embargo, es altamente recomendable, una vez que uno ya revisó que ya está cumpliendo, colocar un monitoreo permanente con una intención. El código de red nos obliga permanentemente a cumplirlo y expresa específicamente la forma en la que se mide. Habla de periodos 5 minutales, de integración mensual o de integración de periodo de facturación. Y aunque el código no lo dice, solo hay una manera de estar verificándolo, y es instalando un monitoreo permanente. Es decir, el código de red dice que hay que cumplir, no el cómo. Héctor muy bien lo mencionaba. No hay una instrucción específica, pero es altamente recomendable, una vez que terminaron el proceso, colocar un sistema que permanentemente monitoree y nos dé información. Esa es la forma correcta de interpretarse y aplicarse, porque el código, pues en ningún lado dice hazlo, nada más te dice obtener información de cierta manera, ¿no? Muy bien, gracias, Roberto. Otra pregunta que se mencionó, pero no falta, es bueno repetirlo, es si aplica para cualquier usuario del CEN, centro de carga en media tensión, sin importar los kilowatts de demanda contratada. Sí. A ver si ya se corrigió todo, Héctor, si quieres contestarle. Sí, aquí aplica para todos los usuarios de media tensión, independientemente de su nivel de demanda. Nada más hay que estar bien claros que si te toca o eres un nivel de demanda mayor a 1 megawatt, tienes que cumplir con más cosas que estaban en la tabla que mostramos, pero si todos los de media, sí o sí, les aplica el código. Muy bien, gracias. También veo que tiene levantada la mano F. Garavito, no tiene nombre, entonces si gustas hacer la pregunta, presentarte y hacer tu pregunta, por favor. ¿Qué tal, Pablo? Soy Felipe Garavito de la empresa Química, acá en El Salto, Jalisco. Empresa Química. No, pues muy interesante ese señor Roberto. Me tuvo que ir un ratito a un lado. No alcancé a ver la presentación completa del ingeniero Héctor, a ver si después nos la comparten. Pero muy interesante, fíjate que nosotros acabamos de conectar un sistema de paneles fotovoltaicos y entonces nos pidieron una serie para cumplir mediciones de calidad, la UV, diagramas unifilares, el factor de potencia, que los medidores fueran ya con código de red. Y ya nos conectamos y todo. Pero me queda la duda, tenemos que, no somos usuarios de más de 1 mega, tenemos 2 subestaciones, 2 contratos.
y en cada una sí tenemos pues, más de 1 megawatt. No nos hemos registrado como usuarios calificados. La pregunta sería, si nos podemos registrar como usuarios calificados y seguir surtiéndonos de CFE, de servicios básicos, y tendríamos que registrarnos ante la CRE, porque una vez creo que intentamos y nunca nos contestaron. ¿Cómo sería este detalle ya más fino? Ok, de entrada, sí es necesario que te registres. Ok. Existe un portal en la CRE para realizar este trámite. Ok. Y el proceso completo implica que una vez que te registras tienes un tiempo para seleccionar un suministrador. Ok. Pero el hecho de que tú lo selecciones no necesariamente quiere decir que sea uno diferente al que tienes. Ok. Tú eres libre de seleccionar el suministrador, pero existe un CFE calificado. Sí. Entonces, tú puedes seleccionar nuevamente a CFE, no CFE suministro básico, sino CFE suministro calificado, o seleccionar quedarte con el suministrador que está. Perfecto. Pero tienes un tiempo después de tu registro. Y efectivamente hubo un delay o un tiempo en el que se atrasaron muchísimos trámites motivo de la pandemia. Sin embargo, hace cerca de un mes la Secretaría de Energía ya levantó su comunicado de atención por emergencia del COVID, y poco a poco las dependencias van a empezar a regularizar, incluyendo a la CRE, la velocidad de atención. Creo que es lo más importante, ¿no, Héctor? Pero tú tienes más cancha. También lo importante aquí es que la CRE acaba de publicar un acuerdo que levanta los plazos y da una manera de atención escalonada. Hay que estar muy atentos con eso. Hay un tema por ahí. Pero si te quieres registrar como usuario calificado, tú tienes la opción de escogerlo. Y dentro de la opción de esos suministradores, incluso está la misma CFE. Perfecto. Ahora, aunque el trámite es público y gratuito, es altamente recomendable que te acerques a una empresa consultora que te puede guiar en cuanto al proceso y la recolección correcta de documentos, el ingreso correcto de documentos, porque al final lo único que puedes perder es lo más valioso que tienes, que se llama tiempo. Sí. Eso es lo más valioso que tienen las compañías y es lo que más pierden cuando no son asesorados correctamente por una empresa que conozca el proceso administrativo. Me gustaría que a través de ustedes y Pablo Camacho nos hicieran una invitación de compartir quién nos puede apoyar en esa asesoría. Claro que sí. Ok, sí, no, con todo gusto. Somos integrantes de Camexa, con todo gusto Camexa puede hacerles llegar nuestros datos de Mente Consulting. Me agradezco. Muy bien, muchas gracias. Sí, claro que sí. De todas formas, los invito, Roberto, Héctor, si quieren de una vez compartir sus datos de contacto en el chat, adelante, para que quien tenga dudas se puede contactar directamente con ustedes. Aquí hay más preguntas, entonces les voy a hacer una sobre permítanme, ya se me movió. Los estudios de calidad de energía tienen que ser con analizador clase A. ¿Qué parámetros son indispensables medir para cumplir el código de red 2.0? Ok, si me permiten, quisiera primero romper el mito de los 1,000 millones. Y el mito de los 1,000 millones es el tema del instrumento. ¿Qué es un instrumento clase A? Creo que sería la primera pregunta que tendríamos que hacernos. Un analizador de redes per se, al salir de fábrica, cumple con ciertas características y precisión. Todos los instrumentos que están en el mercado tienen cierto grado de precisión y la capacidad de medir calidad de la energía. Hay una primera categoría que se denomina S, que implica que pasó por un proceso de calibración, verificación y que en cualquier lugar es repetible su medición con la misma exactitud. Sin embargo, clase S implica que adicional a todos estos procesos fue llevado a un laboratorio que puede certificar basado en IS 61430 que sus resultados, su algoritmo de cálculo y su forma de medir son repetibles y tienen un carácter legal. La información adquiere un carácter legal. Físicamente puede ser el mismo instrumento S y el A, pero el A tiene pedigrí y el S no pasó por el pedigrí. El A pagó miles y miles de dólares en el laboratorio para recibir este certificado que garantiza que es posible usarlo legalmente. No hay diferencia con un S.
El S no pagó esta lana y no pasó por ese proceso. En México hay una homologación de esta norma que nos permite tener instrumentos que si lo cumplen, pues van a tener la misma presión que todas y se puede utilizar legalmente. Ese es el primero de los mitos. El instrumento A, entonces, no es un instrumento de otro mundo, diferente, sino es un instrumento que pasó por un proceso internacional en laboratorios acreditados, con procesos acreditados, y recibió su pedigrí. Por lo tanto, puede ser utilizado en una medición legal. Ahora, ahí va el por qué es un mito. Resulta que yo tengo una fábrica de escobas, hago las mediciones con un instrumento clase S, me dice que estoy mal, me reviso, corrijo lo que tenga que corregir, me vuelvo a revisar y le digo a la CRE, ya estoy bien. La CRE, en algún momento, porque el suministrador se queja de mi fábrica, le dice que mi fábrica está mal, me manda una revisión y cuando llega me dice, oye, en tal periodo, lo que tú estás aportando al sistema es un riesgo, estás mal y no está cumpliendo con código de red. Mi medio de defensa, ¿cuál sería? Mis mediciones. Mis mediciones carecen de carácter legal porque el instrumento no tiene pedigrí. En ese momento, lo que la CRE diga gana, porque el suministrador tiene información con un instrumento de valor legal, que es el medidor de liquidaciones, y yo no. Yo tengo mediciones de un instrumento que dice la verdad, pero no es la verdad legal. En cambio, si yo hago las mediciones con un instrumento con certificado clase A, mis mediciones me defienden en donde sea y cuando sea. En otras palabras, yo puedo hacerlo como quiera y puede que me alcance mi dinero. Pero si voy a utilizarlo en un proceso de revisión legal, porque este es un tema legal, es la LIE, es una disposición administrativa de carácter general, tengo que hacerlo con el instrumento adecuado. Mi monitoreo tendrá que ser con estas características. Mi consultor tendrá que tener instrumentos que me muestren que sus certificados y sus documentaciones me van a respaldar. De lo contrario, sí sirve, pero en el momento que alguien me llame, ahí se acabó la fiesta. Y como mencionaba Héctor, hoy el contratista se está volviendo una figura corresponsable. Entonces, si el centro de carga en algún momento será llamado una sanción o procedimiento administrativo, tendrá que ser corresponsable por no utilizar los instrumentos que den certidumbre legal a la información que estamos emitiendo. Ahí es donde hay que tener cuidado en el tipo de despacho de consultoría que lo hace y entender que no es medir. Y luego nos preguntaban, ya aprovechando para terminar la respuesta correcta, ¿qué parámetros son indispensables para medir con el código de red? Es como en mi celular. Mi celular tiene 1000 funciones y yo le saco el 10%. Si tu consultor utilizó un analizador de redes, mide todo lo que sea capaz de medir, pero utiliza la información de las tablas que vienen en el manual regulatorio. El manual regulatorio va a decir tensión, frecuencia, calidad de la energía. Son las que vas a usar. Pero ya traías un Rolls Royce, mídelo todo. Esas serían las respuestas. No sé si quieras agregar esto, porque alguna vez discutimos ampliamente este tema. Sí, la verdad es que es importante resaltarlo. Yo diría, pues es necesario medir con esa clase de instrumentos. Yo diría, pues sí, ¿por qué? Porque está textual en la ley. Y si bien Roberto nos acaba de indicar muy bien la comparación, clase S, clase A, me recuerdas muy bien cuando discutía con abogados, existe la verdad y la verdad jurídica. Y el hecho de que una disposición sea tan explícita y te diga, tiene que ser clase A, y si no me diste con clase A, pues para las personas que van a dirimir esto en temas legales, pues es muy sencillo porque dice, el código de red dice blanco y tú lo hiciste con negro. Aunque después tú le quieras explicar que es lo mismo, es una cuestión de tonos, etcétera, pero sí sería necesario medir con ese tipo de instrumentos. Ahora, ¿qué medir? Pues considero totalmente medir todo lo que pueda medir tu analizador, en el sentido porque pues me ha tocado, si ya vas a hacer un estudio de código de red a un cliente, pues la verdad es que pues ya estás ahí, es muy fácil que miras a lo mejor un poquito aguas abajo, y le puedas hacer alguna recomendación de mejorar eficiencia, producción, etcétera, que no necesariamente viene en el código de red, pero si tu equipo es capaz de medir todo lo demás, creo que te vuelves un consultor más competitivo en el hecho de que es un servicio, sí de código de red, pero das un poco más en beneficio de la persona a la que estás asesorando. Muy bien, gracias, Héctor. Creo que son todas las preguntas. Había una sobre sistemas fotovoltaicos. Déjenme aquí la
pero en general no sé qué nos puedan comentar para cerrar, ya nos quedan 3 minutos. Entonces, ¿qué nos pueden comentar de forma general, la inclusión para todos los que tienen como sistemas fotovoltaicos, que es lo principal que tienen que cuidar? Y también esta parte que menciona de tecnologías o equipos de medición, ¿dónde pueden ellos asesorarse? Si hay algún lugar que dices el manual, ¿no? El regulatorio, o dónde tendrían que acercarse para sí ver bien la información y antes de empezar a hacer las misiones que tienen que revisar. Con eso, no sé si a los dos. Ok, pues ya para terminar, presten mucha atención al consultor con el que se van a acercar o la empresa consultora. La empresa consultora hoy día para temas regulatorios sí puede ser una empresa puramente de ingeniería. Sin embargo, estarían en la mitad del camino. Tiene que ser un despacho que combine habilidades y capacidades técnicas y legales en la misma magnitud para poderlos apoyar. Hoy día, desafortunadamente, en el mercado muchos vienen por vender la solución, por vender el equipo, por vender el instrumento propio, y entonces su formación está enfocada, tendenciosa, hacia la ingeniería, pero hay temas legales que a veces no requieren inversión. Entonces, digo, una de las opciones somos nosotros. Seguramente en Camexa encontrarán algún otro despacho consultor. Ahí en el chat están nuestros datos, ahí está mi correo personal. Y en cuanto a los equipos de medición, sinceramente pueden utilizar cualquiera del mercado, pero validen que su certificado clase A sea primero, tercera edición. La tercera edición se promulgó en 2018. Segundo, que el laboratorio de donde proviene esté listado en la IEEE, en la IS, perdón, en la lista de laboratorios acreditados por IS. Afortunadamente son tan poquitos que los dedos de mi mano sobran. No hay más de 3 laboratorios en el mundo que acreditan este tipo de clasificaciones. Entonces, por lo tanto, las marcas, también son muy pocas las marcas en el mercado que lo pueden cumplir, pero sí las hay en nuestro mercado mexicano. Revisen el certificado y tiene que ser la última edición. Y en cuanto a sistemas fotovoltaicos, hagan de cuenta que para cualquier tipo de sistema fotovoltaico, no fotovoltaico, conectarnos a la red es visto como un riesgo. Por lo tanto, hay que medirnos qué tanto riesgo provocamos a la red de que se queden sin luz mis vecinos. Entonces, el sistema fotovoltaico cuando no hay sol no es un riesgo, pero mientras hay sol está inyectando potencia. Es por ello la necesidad de revisarse. Y en generación distribuida también están obligados a una unidad de inspección que seguramente los va a auxiliar en cuanto al nivel de infraestructura, más un consultor de código de red en el cumplimiento regulatorio. Muy bien, muchas gracias, Roberto. Héctor, ¿te gustaría? Sí, alguna idea rápida es para todos los sistemas fotovoltaicos. Sí, por favor, revisen las disposiciones de regulación distribuida, vienen ahí anexos, incluso una nueva figura que sacó la CRE, ¿no? Que está por sacar, el hecho de la figura colectiva y nuevas cosas de los inversores, certificaciones, etcétera. Y una idea final que quiero transmitir es que el código de red dejó de ser un asunto solamente de ingenieros. Y les digo por qué. Durante muchos años, y sé que a lo mejor no son pues todos los usuarios que han entregado planes de trabajo, pero gran cantidad de planes de trabajo pues no fueron recibidos por la CRE porque había un tema administrativo legal y se enredaron con cosas de el poder, el representante legal, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, los requerimientos y pues les soy honesto, a mí me tocó ver espléndidos estudios técnicos, espléndidas recomendaciones, veía los diagramas de la colectación de protecciones, veía los certificados de los analizadores de redes, etcétera, y resulta que lo promovía una persona que jurídicamente no tenía representación de la empresa. Y pues como ingeniero, pues te quedas diciendo, oye, pues vamos a admitirlo, pero jurídicamente es una responsabilidad admitir algo de una persona de la que no tienes la certeza jurídica que lo representa. Es que imagínense que, y esto es así, imagínense, yo me paro mañana temprano y entrego un oficio diciendo que represento a una armadora de autos y la CRE lo toma por bueno, pues no. Y lo que mencionaba Roberto, el código de red, pues acérquense con aquellos consultores que sí manejen, no solo manejen, dominen el tema técnico, pero también dominen de igual forma el tema regulatorio, administrativo, jurídico, para que su plan de trabajo sea bien recibido en la CRE, atienda todos los requerimientos, etcétera. Entonces, creo que un ingeniero que maneja la tabla, los certificados, las inspecciones y además
ese ingeniero te sabe decir del representante legal, el poder notarial, el acta constitutiva y todo, nuevamente se vuelven pues más competitivos a la hora de ofrecer ciertos servicios y esa sería mi recomendación final. No solo es ingeniería el código de red, sino temas jurídico-administrativos. Muy bien, muchas gracias, Héctor. Yo creo que todos estos consejos que les dan van a ser de gran ayuda. Ya están ahí en el chat sus datos de contacto. Han puesto, también están los míos. Puse cualquier cosa que quieran de parte de Camexa y puse también el calendario de cursos que tenemos para este año. Les invito a que los revisen. Y pues nada, agradecerles, Roberto, Héctor, por estar aquí con nosotros en el webinar. Esperamos volver a tener una sesión. Hubo mucho interés. Estuvieron alrededor de 100 personas conectadas. Pues esperamos volverlos a tener aquí con nosotros para hacer una segunda parte. Y pues invitar a todas que estén aquí pendientes de las redes de Camexa y agradecerles que tengan muy buen día. Les compartiremos la grabación de esto, aparece en el canal de Camexa de YouTube, entonces ahí podrán ver la grabación de este webinar por si quieren repasar algunas cosas. Y me imagino que podremos compartir las presentaciones. A todos los que se registraron se las mandaremos a su correo. Pues muchas gracias a todos, Roberto, Héctor, que estén muy bien. Gracias a todos. Buen Bravo, día. muchas gracias.